Bien, en esta ocasión vamos a definir el término de congruencia. Y esto lo vamos a aplicar precisamente con los polígonos geométricos. Congruencia es sinónimo de igualdad. Es decir, que si yo digo que este triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF, estoy diciendo que son iguales. Y cuando digo que son congruentes, además de que sean iguales, se refiere a que cada uno de los lados del polígono, todos son iguales. Como por ejemplo, este lado es igual a este. Este lado es igual que este. ¿Sí? Y por supuesto, el tercer lado es igual a este. Ahora, para poder hacer la igualdad o para que los lados iguales sean así, estos deben de ser correspondientes. ¿Qué significa correspondientes? Significa que cuando voy a comparar un lado del triángulo con el otro lado del triángulo, debe referirse al mismo lado. Es decir, este lado AB va a ser igual al lado de E y solo lo puedo comparar con este lado. No lo puedo comparar con otro porque el lado AB debe estar en la misma relación o en la misma posición, aunque la posición es relativa, porque la figura puede estar volteada, por así decirlo, pero va a hacer referencia a los lados correspondientes uno a uno. Ahora, nosotros vamos a decir que los lados los vamos a nombrar como, por ejemplo, el lado AB con una barra arriba. Esto hace referencia a este lado del polígono, lado AB. Siempre vamos a hacer uso de los vértices o las letras que tienen los vértices. Y voy a escribir la definición de congruencia con este símbolo, igual y una virgulilla arriba, así. Esto se lee como congruente. Entonces estoy diciendo AB, el lado AB, es congruente con ¿cuál lado? Con el lado DE. Con el lado DE. Entonces voy a escribirlo así. Ahora, ¿cómo voy a asegurar que precisamente los lados sean congruentes? Bueno, vamos a usar el instrumento del compás para determinar si esos lados son congruentes. Entonces, lo que hacemos es tomar la medida. Vamos a tomar la medida de lado. Encogemos el compás, ahí lo tenemos. Y con esta medida, nosotros vamos a medir el otro lado del polígono. Y vean que exactamente son iguales. Entonces, si yo comparo con el compás la abertura de un vértice hasta el otro, esa abertura tiene que ser la misma en el otro polígono. Si eso se cumple, con eso yo aseguro que el lado AB es congruente con el lado DE, es decir, que son iguales. Ahora, no basta con medir solo un lado, tenemos que medir los tres, ya que el polígono es un triángulo, tenemos que medir los tres. Entonces, ahora vamos a comparar el segmento AC. Entonces, vamos a llevar el compás del vértice A hasta el vértice C. Y ahí lo tenemos. Lo vamos a comparar con su lado correspondiente, que en este caso es el lado DF. Y ahí está. Podemos notar que tiene la misma abertura. Si tiene la misma abertura, entonces podemos escribir que el lado AC, así vamos a escribir el lado, es congruente con el lado DF. Listo. Vamos a decir que el lado AC es congruente con el lado DF. No olvidemos colocar la barra arriba. Ahora ya llevamos dos de los tres lados del polígono. Hace falta medir el tercero. Entonces vamos a tomar nuevamente el compás. Lo posicionamos de tal forma que pueda medir cada uno de los lados. Lo comparamos con el lado EF y aparentemente es un poquito más pequeño el lado F. En este caso, la intención es que hagamos creer que este triángulo es congruente. Entonces,
vamos a usar una definición de congruencia aproximada. Entonces, diríamos que el lado CB es congruente con el lado EF. Ahora, si nosotros logramos demostrar que los tres lados son iguales, vamos a concluir. La conclusión decía aquí, estos tres puntitos que estoy escribiendo significan, por lo tanto, vamos a concluir el triángulo. Mira cómo voy a escribir la definición de triángulo. El triángulo A, B, C es congruente con el triángulo D, E, F. Así es como nosotros vamos a concluir el ejercicio de congruencia de estos dos triángulos. Bien, ahora vamos a determinar si estos dos triángulos son congruentes. De igual manera, nosotros vamos a utilizar la definición de congruencia utilizando precisamente el transportador, no, el compás. Bueno, el transportador es otra medida o otro instrumento fácil de utilizar para determinar si son congruentes o no. Vamos a utilizar el transportador en esta ocasión. Fíjate. Una vez que nosotros hemos medido los lados y vemos que si son iguales, se cumple que sean congruentes. Entonces, la otra forma es utilizando el transportador. Entonces, vamos a medir el ángulo A. Vamos a considerar este ángulo y vamos a ver cuánto mide para compararlo con el otro ángulo del otro polígono. Y como puedes notar, estaríamos midiendo desde aquí, desde 0, y puedes observar que precisamente llega hasta 90. Mira, precisamente, este es el ángulo que estamos midiendo. Este mide 90 grados, es un ángulo recto. Ahora, como estamos midiendo el ángulo A, nosotros tenemos que medir también el ángulo A', en este caso en el otro polígono. Y si te fijas bien, prácticamente está midiendo lo mismo. ¿Ves? Este lado y este lado es la abertura del ángulo y precisamente llega hasta 90. Entonces, vamos a decir lo mismo, solo que esta vez utilizando la definición del ángulo. Y vamos a escribirlo así. El ángulo A es igual o es congruente al ángulo A'. Vamos a hacer así. Ángulo A'. Ahora hace falta medir los otros ángulos para saber si hay congruencia o no en el triángulo. Entonces ahora vamos a medir este ángulo B con el ángulo B'. Los vamos a comparar. Entonces, colocamos el transportador. Ahí está. A ver. Ahí lo tenemos, creo que ahí está. Va. Y vamos a medir precisamente este ángulo. Llega hasta aquí. Mira. Entonces, este ángulo está midiendo, comenzando desde aquí, desde 0, más o menos como 34, porque aquí está 35. Vamos a decirle que mide 34. Entonces, este ángulo mide 34 grados. Y el otro ángulo, vamos a ver cuánto mide. Entonces, trasladamos el transportador, colocamos, y si te fijas acá, está midiendo hasta 30 grados. ¿Ves? Mira, 30 grados. Entonces, ¿qué podemos concluir con estas medidas? El ángulo B con el ángulo B' prácticamente no son congruentes, no son iguales. Entonces, aquí me faltó la definición de ángulo. Ángulo B con el ángulo B',
con el ángulo B', no son congruentes, pero si lo dejamos así, estamos diciendo que sí es congruente. Tenemos que trazarle una diagonal, rechazando la igualdad, y con eso decimos de que no son congruentes. Ahora, como ya demostramos que no son congruentes, entonces nosotros tendríamos que terminar el ejercicio diciendo que los triángulos, en este caso el triángulo ABC, ponemos en la definición de congruencia y lo vamos a tachar porque no es congruente con el triángulo A', aquí me faltó el dibujito del triángulo A', B' y C'. Entonces ahí hemos dicho que no son congruentes. Y este es el proceso que nosotros vamos a realizar para cada uno de los ejercicios. Aquí tenemos dos sólidos, dos cilindros. ¿Cómo vamos a saber si son congruentes o no? Bueno, lo más sencillo será tomar la regla. Vamos a medir, mira, vamos a tomar esta medida. Y pueden observar que de este punto a este punto alcanza a medir, bueno, esta es la medida de 10, 11, 12, 13, 14. Mide 14 centímetros en esta longitud, digámosle así como la altura, aunque realmente no es la altura porque estamos midiendo nada más el largo de la figura. 14 centímetros. Y vamos a compararlo con este de acá. Entonces vamos a darle vuelta a la regla. Vamos a ponerla en posición vertical. Creo que ahí está. Y veamos si alcanza a medir los 14 centímetros. Podemos observar la longitud. Comienza de este punto y hasta aquí tiene 10. ¿Verdad? Hasta aquí tiene 10. 11, 12, 12.5. Y este mide 14. Con eso, nosotros podemos decir que prácticamente no es congruente. Entonces, diríamos que estos dos polígonos no son, estos dos sólidos, perdón, estas son figuras sólidas, no son congruentes. Y en el caso de estos dos polígonos, ¿podrías decir tú si son congruentes o no con solo verlos? Algunos dirían que sí, otros dirían que no. Sucedió en la clase, ¿verdad? Pero para que nosotros podamos definir si son o no son congruentes, este es un polígono, es un trapecio, 4 lados, tendríamos que considerar cuáles son los lados correspondientes. Por ejemplo, tenemos este lado. ¿Cuál es el lado correspondiente a ese lado? El lado DC. Tenemos el lado DC. ¿Será que UT es el lado correspondiente? Pues no. Será RS. RS debería ser el lado correspondiente. Entonces, si eso es así, yo tengo que comparar esos dos lados. Vamos a hacerlo con el compás. Vamos a tomar esta medida. Fíjate bien. Vamos a llevar hasta aquí. Ahí está. Y ahí tenemos el compás. Y lo vamos a llevar hasta acá. Miren. Precisamente mide lo mismo. Ya que mide lo mismo, entonces vamos a concluir que DC es congruente con RS. Ahí está. Entonces, habrá que seguir ahora midiendo los demás lados del polígono. Por ejemplo, ¿cuál será el lado correspondiente a CB? El lado correspondiente a CB será TS. No, es UR. Ok, o UR, como quieras llamarlo. Entonces, para eso vamos a usar nuevamente nuestro compás. Vamos a poner el centro ahí y vamos a girarlo. Ok, ahora vamos a ver si llega ahí al vértice, cómo no. Estamos midiendo con este. Mira, es lo mismo. Siendo lo mismo, significa entonces que
podemos concluir que el lado CB es congruente con el lado UR o UR, como pudiera llamarle. Ahí está. Y lo mismo tendríamos que hacer para el lado AB. ¿Cuál es el lado correspondiente a AB? Correcto, UT. Entonces tendríamos que medir esos lados para saber si son o no congruentes. Usamos nuevamente nuestro transportador. Perdón, nuestro compás. Vamos a colocar el centro aquí. Lo vamos a mover. Lo vamos a estirar, lo vamos a abrir. Ahí está. Esta longitud tiene que ser igual a la de AB. Veamos. Correcto, miren. Son iguales. Por lo tanto, vamos a decir que el lado AB es congruente con el lado UT. Ahí está. UT. Nos hace falta un lado, ¿cierto? Entonces nos hace falta medir DA o AD. Tú lo puedes nombrar de arriba abajo, no importa. Y aquí puede ser TS o ST, que es este otro lado el que vamos a medir. Vamos a hacer la seña para distinguir uno del otro. Quiero ver, esta sería 2. Vamos a poner 3, porque tenemos que distinguir los lados correspondientes. Ahí estamos. Entonces, vamos a medir el lado AD con el compás. Bueno, solo vamos a levantar aquí. Vamos a encoger o a cerrar el compás. Ahí está. Esta medida tiene que ser igual a ST. Mira. Y ahí está. Es correcto. Significa entonces que el lado AD es congruente con el lado TS. Entonces, podemos observar que 1, 2, 3, 4. Los 4 lados son congruentes. Siendo así, vamos a concluir que el polígono, vamos a escribir aquí. Esta es la conclusión del ejercicio, ¿no? Y vamos a escribir el polígono. El polígono ABCD. A, B, C, D. Así. Es congruente con el polígono. Y entonces aquí nosotros usamos siempre las letras. ¿Va? R, S, T y U. Ese sería el proceso y la conclusión del ejercicio. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy y esperamos que precisamente les haya servido la clase o la explicación de esta clase para que ustedes puedan desarrollar la guía de ejercicios que está dispuesta en su aula virtual. Hasta la próxima.